Bienvenidos a nuestro canal Adhesive World. El día de hoy les platicaremos la manera en la que producimos adhesivos con productos petroquímicos y sus sustitutos orgánicos. Primero que nada, hablemos del petróleo. Como ustedes ya saben, México exporta el crudo con la finalidad de que otros países lo destilen, debido a que no cuenta con el equipo necesario para tratar un crudo tan pesado. Lamentablemente, no todos los productos que se obtienen al destilarlo son aprovechados y no se sabe realmente con lo que el otro país se queda. Según la INEGI, México ocupa el lugar 14 como país petrolero en el mundo y de acuerdo con Pemex, del total de la producción petrolera, 54% es de la mezcla maya, siendo un crudo pesado, el 33% istmo, un crudo ligero y el 12% es el crudo extra ligero, olmeca. Debido a que el maya es el más abundante y como es un crudo pesado, se requiere de máquinas de excelente eficiencia para tratarlo. Sin embargo, las 6 refinerías con las que cuenta México operan por debajo de su capacidad, por diversas fallas tales como falta de mantenimiento o de suministros en ellas. Nuestro objetivo es aprovechar los productos del petróleo. Para ello, determinaremos los procesos de refinación para producir 3M Polyurethane Sealant 540 o 540, se identificará la composición del pegamento y la forma sintética en la que se generan poliuretano y el azul de ftalocianina EBN, dos de los componentes y la fracción de la cual se obtienen del petróleo para convertirlos. Otro de los principales objetivos es transformar el adhesivo a un producto orgánico. Ahora les explicaremos un poco sobre la transformación del crudo para crear etileno, propileno e hidrocarburos aromáticos para generar el ingrediente poliuretano. El proceso de obtención comienza con la destilación fraccionada del crudo, donde este se calienta a temperaturas de 200 a 400 grados centígrados para introducirlo a la columna de destilación, de la cual se toman las naftas para producir el etileno. Se calientan a 750 a 850 grados centígrados con gas de vapor para la reacción del craqueo. Después se enfría con agua y aceites residuales y se separan los productos, entre ellos el etileno. El propileno se obtiene de una destilación a partir de gas licuado de petróleo. El proceso comienza con un proceso MEVI-Chem, donde le separan componentes como anhídrido carbónico o mercaptanos. Luego, en la detanizadora se separan el metano, etano o el nitrógeno. Finalmente se separa el propano del propileno. Los hidrocarburos aromáticos se obtienen al someter naftas a un proceso de deshidrociclización de parafinas, donde se retira hidrógeno de las moléculas y se crean ciclos. De este proceso se obtienen compuestos como tolueno, benceno, naftaleno, gileno, entre otros. Obtenidos estos 3 compuestos, etileno, propileno y compuestos aromáticos, se debe obtener ahora óxido de etileno, donde el etileno es oxidado a 232 grados Celsius y se genera óxido de etileno, dióxido de carbono y agua. Luego se enfría a 40 grados Celsius, se retira el óxido de etileno y se separa del agua. Para el óxido de propileno, el propileno reacciona con ácido hipocloroso y luego se deshidrocloriniza. Luego, para obtener el disocianato de tolueno, primero ocurre una nitrización de tolueno para obtener una mezcla de isómeros de nitrotolueno. Luego se hidrogena para producir tolendiamina y es tratado con fosgeno para producir TDI. El disocianato de difenilmetano se obtiene a partir de la condensación entre el formaldehído y la anilina en medio ácido. Finalmente, se obtiene el polietilenglicol y el propilenglicol para sintetizar el poliuretano. Para esto se hace reaccionar el óxido de etileno con agua o etilenglicol en un reactor. Para el polipropilenglicol reacciona éxodo de propileno con agua y se pasa a una columna de destilación donde se separa el agua y el polipropilenglicol. El poliuretano se produce al reaccionar un disocianato y el polipropilenglicol. Para el azul de ftalocianina ocurre una reformación catalítica para obtener gileno. Este entra en un proceso de isomerización para obtener ortogileno. Después se oxida con aire con un catalizador de pentóxido de vanadio. El producto pasa a un condensador y una sublimación para recuperar el anhídrido ftálico y reacciona con amoníaco para obtener ftalamida. Luego ocurre una aminación reductora y se convierte en diminoisoindolina. Después se polimeriza por condensación, donde los monómeros forman azul de ftalocianina. Para la producción de etileno en la industria se utiliza el proceso de craqueo con vapor, en donde generalmente se utilizan las naftas y el etano para producirlo. Primero, es necesario mezclar los hidrocarburos con vapor de agua. Después, son calentados a más de 1000 grados centígrados. Después de esto se enfría la mezcla saliente y entre los productos obtenidos en el cracking también se encuentra el propileno.
Ya que se enfrían los productos y subproductos, pasan un proceso de decantación para eliminar los productos no deseados. Luego, el etileno y otros gases pasan a una columna de compresión, donde se elimina el sulfuro y el dióxido de carbono. El gas es secado por un tamiz para retirarle el agua. Y al final, el gas se le retiran los hidrocarburos livianos e hidrógeno. Para transformar el adhesivo en un producto orgánico, elegimos sustituir el poliuretano por el biopoliol, proveniente de la celulosa, debido a que esta es la biomolécula más abundante en la Tierra. Asimismo, alternamos el pigmento azul por el mismo colorante que se puede obtener por la planta índigo, ya que abunda en diferentes regiones del planeta, sobre todo en Asia y en África. A partir de la celulosa se puede obtener biopolio, uno de los compuestos para llevar a cabo la síntesis del polímero. Se extrae por medio de la licuefacción de biomasa lignocelulosa, es decir, materia seca vegetal. Experimentalmente, en Polonia se obtuvieron polioles de base natural mediante la licuefacción de celulosa encontrada en la paja con glicerol crudo, purificado como disolvente con un catalizador de ácido sulfúrico. La reacción se llevó a cabo a 130 grados centígrados durante 6 horas. Los biopolioles obtenidos estaban compuestos de glucósidos y gilósidos de glicerol. Se neutralizaron con hidróxido de sodio y se secaron al vacío. Una vez tratados los biopolioles, se tomaron como materia prima junto con diisocianato para sintetizar el poliuretano. Ahora bien, el follaje de la planta índigo contiene el precursor de la indigotina, que es el colorante sintético de color azul, y la enzima que la activa. El proceso de extracción hoy en día se realiza por varias etapas: maceración en agua, agitación y oxigenación, decantado para separar el índigo del agua y al final el secado. En el 2003 se realizó una investigación en El Salvador para obtener el colorante. Se utilizó 1 litro de agua por cada 50 gramos de hojas de la planta. Concluyeron que los factores más significativos en el proceso de extracción del colorante para la optimización fueron: tipo de hoja fresca, uso de glucosa en la maceración, 18 horas de maceración y oxigenación por 55 minutos. El rendimiento de índigo promedio fue de 1.6 gramos de colorante por 100 gramos de hoja utilizada. Gracias a esto, existen muchos adhesivos en el mercado. 3M Polyurethane Sealant 540 es creado con poliuretano y azul de phthalocianina, ambos derivados del petróleo. El adhesivo garantiza una unión fuerte y sellos herméticos. Algunas de sus aplicaciones son montaje de zapatos, plomería, construcción, entre otros. Hoy en día se sigue optimizando el método de obtención de biopolioles. Por tal razón no existen tantos adhesivos hechos con biomasa lignocelulosa. Un producto análogo al adhesivo de poliuretano es el Kemper 2K-Pur. La única diferencia es la manera de aplicación del pegamento, ya que es a través de calor por medio de una pistola, pero tienen los mismos ingredientes. Las ventajas del adhesivo 3M son la conservación de sus propiedades a bajas temperaturas, la resistencia al ambiente y al agua, su flexibilidad y gran rigidez, y presenta una gran elongnación antes de producir una fractura. Sin embargo, absorbe el agua y con el transcurso del tiempo se va desintegrando, contamina el medio ambiente al momento de producirlo y la vida de útil es de 6 y 12 meses. Por otro lado, las ventajas del 2K-Pur son alargamientos de la ruptura hasta un 100%, fabricación del material con un 80% de material orgánico, además de que es muy fácil de conseguir las materias primas y son de bajo costo. Algunas desventajas es que se aplica con pistola y además el tiempo de secado para que solidifique es de 24 y 48 horas. Producir las materias primas para el adhesivo 3M desde la refinería resultaría más benéfico económicamente hablando para no desperdiciar los productos derivados del petróleo. Para ello, decidimos implementar una planta de cracking para producir etileno y propileno. Se requiere obtener hidrocarburos aromáticos para proceder con dicha síntesis. Para esto, recomendamos establecer un proceso para hacer el reformado catalítico de las naftas. Una vez obtenidas estas moléculas, se podrían instalar unos reactores para llevar a cabo la oxidación catalítica del etileno y del propano. Asimismo, otro reactor para la nitración del tolueno y producir diisocianato de tolueno. Otra sugerencia sería aprovechar los distintos procesos de refinado para tomar de ellos el etileno y propileno, generado como subproducto, como en el proceso de la refinación de las gasolinas. Además, si la refinería trabaja con alquitrán de hulla, se pudiera tratar por destilación fraccionada para recuperar los hidrocarburos aromáticos.